Muy buen día, ¿cómo les va, queridos amigos y familia del Olivo? Una comunidad cristiana, la cual tiene por línea la familia y también la celebración de todas sus raíces bíblicas, las raíces bíblicas del cristianismo. Mi nombre es José Antonio Moreno y en esta ocasión estaremos tratando el tema de Yom Kippur, llamado en hebreo, en español es el día de la expiación o día del perdón. En 2017 han ocurrido verdaderos eventos que llaman mucho la atención y han dejado un sabor extraño en el corazón, sobre todo de los mexicanos. El mundo entero ha visto las noticias de lo que ha ocurrido en México en los últimos días. Como si fuera un pequeño aviso, el 21 de agosto hubo un eclipse solar que estuvo muy anunciado y a pesar de que este evento de manera aislada no pueda llegar a significar algo, sin embargo se conjuntan con eventos del 25 de agosto, 4 días después. El huracán Herbie golpeó fuertemente el Caribe y con ello las costas mexicanas y también el Golfo de México. Para el 26 de agosto ya estaba inundando estados del sur de los Estados Unidos y cobrando vidas este meteoro. Para el 7 de septiembre, pocos días después, un terremoto fuerte con epicentro cercano a Juchitán, Oaxaca, terminó con la vida de muchas personas y acabó con el patrimonio de mucha gente de la región. Pero lo que más nos extraña es el 19 de septiembre de 2017. 19 de septiembre. Parece increíble, pero 32 años, exactamente 32 años antes, había ocurrido un sismo muy fuerte, de magnitudes muy grandes y de consecuencias muy graves. Pues bueno, el 19 de septiembre también, pero ahora fue con epicentro muy cercano a la población de Azochiapan, Morelos, a quienes mandamos un saludo y con quienes hemos tenido contacto últimamente. Les brindamos nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestras oraciones vayan para ustedes y todos aquellos que perdieron en este sismo del 19 de septiembre, sobre todo a alguien, a un ser querido. Nos preguntamos siempre si este tipo de eventos alguien nos podría avisar. Bueno, el hecho del eclipse solar, bueno, pues sí, el del huracán también, pero los terremotos, alguien nos podría decir con anticipación, ¿existe una alarma sísmica suficientemente capaz y efectiva para poder avisarnos de ello? ¿O es que siempre nos tomará por sorpresa? La palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios establece lo que fue, lo que es y lo que será. Y una de las más grandes profecías, dicha obviamente por nuestro Señor Jesús y registrada por el evangelista Lucas, registra los hechos desde cuando el segundo templo iba a ser destruido en el año 70. Esto obviamente lo predijo Jesús casi 40 años antes. Dio la profecía que abarcaría los tiempos desde la destrucción del segundo templo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y específicamente en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26 dice la palabra de Dios así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo debemos nosotros entender estas escrituras? El apóstol Lucas registra la profecía de Jesús de una manera clara y contundente. El texto bíblico, este texto de Lucas 21, usted lo puede leer ahí con calma, todo el capítulo de Lucas 21. Sin embargo, este texto bíblico ha sido de una manera pretenciosa ser interpretado por medios de herramientas como la astronomía, la astrología
inclusive posturas como el fatalismo, sensacionalismo y hasta el esoterismo. Es impresionante el número de personas que están dispuestas a escuchar todas esas pseudointerpretaciones. Los mensajes producto de estas interpretaciones son de diferentes posturas. Algunos van desde los más escépticos, donde dicen que todo es producto de la casualidad y que nada, nada, absolutamente nada de lo que dice ese texto en verdad pueda llegar a suceder, como hasta aquellos que, inclusive yéndose al fatalismo, están diciendo y prediciendo y afirmando que esto ya es el fin del mundo. Sin embargo, para poder entender el mensaje de Jesús registrado en Lucas 21, como siempre, lo mejor es preguntarle a la misma Biblia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante estos eventos? ¿Cuál debe de ser nuestra instrucción ante el hecho de que ya estaban eh, pronosticados, profetizados en las Escrituras, y nada más y nada menos que por el mayor de los profetas, Jesús de Nazaret? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuáles han sido las actitudes? Pues bien, la Biblia registra terremotos. Tenemos que recordar algo muy interesante. Los terremotos han sido una serie de eventos que se han incrementado en los últimos tiempos. En tiempos de Jesús, en el primer siglo y los que siguieron, un terremoto no era tan frecuente. Sin embargo, los que estudian, los que se dedican, agencias que se dedican a estudiar esto, institutos, han arrojado cifras en los cuales eh, están revelando que se ha incrementado tanto la actividad, en sentido de frecuencia y de potencia de los terremotos, hasta 6 veces más en este siglo que en el anterior. Entonces, no es de extrañarse, ¿verdad?, que los terremotos estén ocurriendo. El día de hoy hay muchas personas que pretendiendo profetizar dicen que va a haber un terremoto en tal parte y otro terremoto en tal parte. Créanme, no necesitamos más profecías de ese tipo. Jesús las dijo cuando los terremotos eran algo raro. Jesús dijo que iba a haber señales en el sol y así lo han habido. Jesús dijo que iba a haber el bramido del mar y los huracanes son testimonio fiel que se están incrementando y están dañando cada vez a más personas, y que las potencias de los cielos serían conmovidas, y que el terremoto, específicamente este tipo de fenómeno, el terremoto, sería el que marcaría el aviso de la segunda venida de Jesús. Así que cada vez que nosotros estamos viendo que las palabras de Jesús se cumplen, nosotros tenemos que estar cada vez más atentos a ellas. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debemos de reaccionar ante estas adversidades? Además de ser solidarios, además de cultivar una conciencia de la prevención que se puede llegar, además de siempre estar pendientes de cómo podemos mejorar nuestros sistemas para estar protegidos. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de llevar? Me llama la atención, hay 2 terremotos registrados por la Biblia y registran 2 actitudes muy diferentes. Una de ellas se encuentra en Mateo, capítulo 27, versículo 52. La escena es, Jesús está siendo crucificado por la boca de los líderes judíos y por la mano del imperio romano. Y entonces se registra un terremoto. Y en Mateo 27:54 la Biblia dice esto: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esta fue la reacción de una persona que no había entregado su vida al Señor. ¿Cómo podemos saber que no la había entregado? Bueno, lo que pasa es que ese centurión, ese militar de alto rango, estaba pues no siendo testigo solamente de ese homicidio, ese asesinato cruel que se le dio al Salvador del mundo. No solamente estaba siendo testigo, él estaba siendo parte. Él estaba participando activamente de lo que se estaba haciendo, de la atrocidad que se estaba cometiendo en contra de Jesús el Nazareno. Y cuando la tierra tiembla, seguramente no solamente sus pies se movieron, ¿verdad? De este centurión, sino que se movieron sus convicciones. Y en ese momento él se dio cuenta qué tan equivocado estaba con lo que estaba haciendo, en lo que estaba participando.
No fue sino hasta que llegó el terremoto que esta persona incrédula en el Señor se dio cuenta de su gran error. Por eso es que él dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Esa frase, si usted la ve, está cargada de culpa. Así que, para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, los terremotos son un testimonio de que Dios es veraz, de que el hombre se equivoca más de lo que piensa, y la advertencia de que el juicio está pronto por llegar. Esa es la actitud, la reacción de una persona que no ha creído en Cristo Jesús. Le asombra, le deja con temor, le deja miedo. Sin embargo, vamos a otro terremoto también registrado por la palabra de Dios. Ese se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Repito la cita, Hechos 16, 25 al 26. Aquí es una situación muy diferente. Uno de los más grandes discípulos del Señor, el apóstol Pablo, un rabino judío, conocedor de la Torá y de los profetas y de los salmos, extraordinario, se ha dado cuenta verdaderamente que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y él está con uno de sus discípulos, Silas, compartiendo esta verdad, pero evidentemente toca intereses de poderosos que incómodos deciden pararlo, deciden detenerlo de una manera ilegal y lo mandan a arrestar con acusaciones que son totalmente injustas, lo meten en la cárcel, lo azotan y los encadenan. ¿Qué hace un cristiano ante una situación así? ¿Qué hace un cristiano cuando sus derechos son pisoteados? ¿Qué hace cuando sus derechos humanos son ignorados? ¿Qué sucede cuando un creyente en Cristo verdaderamente recibe las injusticias en esta vida? Pues el apóstol Pablo y Silas nos dan una cátedra de reacción y lo que hacen es que se ponen a orar y a alabar a Dios en medio de la desgracia. Empiezan a cantar y empiezan a cantar alegremente y lo hacen de tal manera que son escuchados y sucede algo muy importante. Dice Hechos 16, 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí también hubo otro terremoto que seguramente dejó en silencio a todos, ¿verdad? Que seguramente dejó perplejos a todos. Repito, los terremotos en ese tiempo no eran algo frecuente, por eso fueron registrados en las escrituras. Pero aquí la reacción es muy distinta. Aquí la reacción no es de temor. Aquí nosotros podemos ver alabanza. Aquí nosotros podemos ver oración. Podemos ver puertas abiertas, cadenas caídas. Aquí es una reacción de victoria. Los terremotos por igual pueden sacudir, espantar, pueden hacer que se sacuda el corazón de las personas por igual, creyentes o no. Pero aquí, los terremotos para los creyentes son el aviso claro de que la libertad y la salvación está por llegar. Jesús en su misma profecía, en Lucas 21, versículos 35 y 36, nos dice, nos hace una fuerte advertencia y nos dice esto. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Con este primer versículo, Jesús nos está anticipando claramente que estos problemas van a venir sobre toda persona, cristiana o no cristiana, creyente o no creyente. Van a venir sobre absolutamente todos. Entonces, ¿es posible que un cristiano le pueda venir una adversidad en un huracán? ¿Es posible que a un cristiano pueda verse afectado, pueda perder su patrimonio o parte de él en un terremoto? ¿Es posible que algún hermano en la fe en Cristo Jesús en algún lugar pueda perder la vida a causa de uno de estos eventos? La respuesta es claro que sí. Por supuesto que sí. Jesús dijo que esto iba a pasar sobre todas las personas de la tierra. Y entonces nos dice el versículo 36, velad pues en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es interesante que no dice que oremos y que velemos y que estemos orando para escapar de estas cosas. No, dice que velemos y oremos para ser tenidos por dignos de escapar. No es lo mismo. Es decir, que nuestra conducta sea de tal dignidad, nuestro nivel de vida, nuestro estándar de vida, nuestra calidad de moral, nuestros estándares, nuestro estilo de vida sea tan excelente que inclusive haya quien diga, esto no debió haberle pasado a tal persona, esto no debió haberle ocurrido. Era una persona en la cual veíamos el testimonio del Señor, pero jamás dice que no iba a suceder, sino que seamos tenidos por dignos de que estas cosas no nos pasen. Entonces, nuestro Señor Jesús nos dice con claridad que estemos claros, que estemos con la cabeza erguida, que estemos de pie, que nosotros podamos tener la frente en alto y poder estar frente al Señor. De hecho, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así en Lucas 21, versículo 28. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. No nos amedrentemos ante los terremotos. Es cierto que nos sacuden a todos, pero tengamos en cuenta que nuestra salvación está cerca. Es por eso pertinente que hoy veamos el tema del día de la expiación. Es por eso que nosotros consideramos que es de suma importancia, no solo porque estamos próximos a llegar a la fecha del Yom Kippur, sino porque verdaderamente esto tiene un mensaje para nosotros. Las fiestas bíblicas, las fiestas del Señor, nos enseñan acerca de Jesús. Las 7 fiestas bíblicas. Algunos, quizá mal informados, le han llamado fiestas judías. No es así, son fiestas del Señor y están en la Biblia, son 7. Son 7 fiestas. A saber, las primeras 4 de primavera, la Pascua, la segunda, panes sin levadura, la tercera, primeros frutos o primicias, pues, y la cuarta, Pentecostés. Me gusta aprendérmelo de tal manera que sé que todas las fiestas de primavera empiezan con la letra P. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Bueno, sabemos que la Pascua celebra el sacrificio que se hizo para pagar nuestros pecados. En este año del 2017 cayó el 10 de abril. La de panes sin levadura, la de panes sin levadura, lo que celebra es que es quitado, ¿verdad?, la levadura del pan, y esto significa que es quitado el pecado de la vida del creyente. La de los primeros frutos, que en este año cayó el 14 de abril, lo que está celebrando es la resurrección de Cristo. Recordemos que Jesús es las primicias, son los primeros frutos de la resurrección. Y una fiesta un poquito más alejada de estas 3 es la de Pentecostés, en la que se celebran 2 cosas. Generalmente solamente recordamos una, pero la escritura es clara, se celebran 2 cosas. La primera, la entrega de la palabra de Dios en el monte Sinaí. La segunda, una entrega, un derramar muy especial, espectacular, diría yo, del Espíritu Santo en Jerusalén sobre los discípulos de Jesús. Todas las fiestas bíblicas tienen una relación directa con Jesús, cada una de ellas, las 7. Y estas de primavera nos hablan de las cosas que Jesús vino a hacer en su primer venida. Ahora están las otras, las fiestas de otoño. Primero la de las trompetas, que lo que celebra es la coronación del rey. Nos habla de cuando el rey venga, ¿sí?, y que va a ser coronado. Esta fiesta cayó el día 21 de septiembre del 2017. A los 9 días después, es la fiesta de la expiación, de la que queremos hablar hoy. Solamente la estamos ubicando en lo que es el calendario bíblico. La fiesta del perdón es el día de la expiación y estará entre las tardes del 29 y 30 de septiembre. Y por último, la de tabernáculos.
Y esta fiesta lo que anuncia es nuestra morada celestial. En este año estará entre los días del 5 al 12 de octubre. Y así como las fiestas de primavera nos hablan de las cosas que Jesús vino a cumplir en su primer venida, las fiestas de otoño nos hablan de las cosas que Jesús cumplirá en su segunda venida. Eh, una de esas es el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? ¿Dónde podemos encontrar su fundamento bíblico? Este se encuentra en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. La escritura dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para ustedes, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote, que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Llama la atención algunas expresiones, específicamente 4 de ellas en este texto. El primero de ellos es que dice estatuto perpetuo. Un estatuto es una ley, es una ordenanza, un mandato, algo que no es opcional. Entonces, esta es una ley, esta es una ley de Dios. Y por perpetuo debemos entender algo que es para siempre. La segunda expresión que también llama mucho la atención es aquella de natural y extranjero. Por natural debemos de entender aquellos nacidos en Israel, aquellos israelitas. Por natural debemos de entender pues a los judíos. Y por extranjero debemos de entender a todos aquellos que creyendo en el Dios de Israel, que creyendo en la palabra del Dios de Israel, en la fe del Dios de Jacob, se han adherido a esta fe por medio de Jesús. Es decir, todos aquellos que no son judíos, todos aquellos gentiles. Entonces, esta ley es permanente, su vigencia es permanente y opera tanto para judíos como para gentiles. Dios quiere que se celebre esta fiesta. La fiesta, el tercer concepto que se extraña aquí es la palabra expiación. La palabra expiación no es algo que se use mucho, sin embargo, lo que significa es básicamente una cubierta, una cobertura. Expiar significa cubrir. Pero tiene otras acepciones la palabra, muy interesantes y sobre todo muy importantes para entender el propósito de la fiesta del día de la expiación. Porque no solamente significa cubrir, también significa pagar, significa rectificar, significa corregir y lo mejor de todo, significa perdonar. Así que el día de la expiación es el día en que están cubiertos nuestros pecados, donde rectificamos nuestras acciones, donde corregimos nuestros errores y donde damos y recibimos el perdón. Por último, un elemento más, esa frase que dice afligiréis vuestras almas. ¿Qué será, qué significará afligiréis vuestras almas? Cuando nosotros investigamos, no hay otra cosa que encontremos más que afligir vuestras almas significa ayunar. Este es el único día el único día del año en el cual Dios nos pide que ayunemos. Todos los demás ayunos que tú como creyente puedas hacer son meramente voluntarios en su frecuencia, su duración, su intensidad, son totalmente voluntarios. Pero en este día es el único día del año que Dios pide directamente el ayuno. ¿Qué es entonces el día de la expiación? Pues para empezar es el día más importante del año. Es el día en que tú y yo somos cubiertos por causa de todos nuestros pecados. Es el día en que le pedimos perdón a Dios y también le pedimos perdón al prójimo. Ese día corregimos nuestras acciones.
¿Qué anunciamos al celebrar esta fiesta? Porque si son actos que van a suceder cuando venga Jesús, ¿qué es lo que estamos anunciando? Esta fiesta se proclama 9 días después de la fiesta de las trompetas. Es muy interesante porque la fiesta de las trompetas, aquella donde suena fuerte el cuerno de carnero llamado shofar, después de esa fiesta en la cual simboliza que se le da la bienvenida al rey que es coronado, precisamente el sonido de shofar tiene dos implicaciones. Tiene una implicación como la de un grito en dos sentidos. ¿Qué significa el sonido del shofar? Significa esto. Cuando tú y yo no podemos, estamos ya limitados para expresar lo que estamos pensando, sintiendo o viviendo, Dios nos concedió una herramienta muy básica que se llama gritar. Esta no requiere palabras, no requiere interpretación de nuestro cerebro. El gritar es una expresión fuerte que viene desde lo profundo de nuestro ser. Y ya sea para llanto o ya sea para alegría. El sonido de shofar nos recuerda que cuando venga Jesús va a haber expresiones de ese tipo, gritos, y se confundirán los gritos, tanto los de lloro como los de alegría. No podrá expresarse lo que el mundo va a sentir en el momento en que el glorioso Señor Jesús descienda y lo veamos bajando de las nubes y poniendo su pie aquí en la tierra de Israel, para ser coronado y gobernar y enseñar a todas las autoridades cómo debieron haber gobernado en el nombre suyo. Pues bien, eh, esos 10 días a partir de que Jesús sea coronado, van a pasar 9 días más y a ese conjunto de 10 días hasta que llegue la fiesta de la expiación se le llaman los días terribles. Los días terribles. Y si el mundo ha estado angustiado en alguna ocasión, no es nada comparado con esos días. Ese día va a ser día de angustia. Y así como hubo 10 plagas en Egipto, así que dejaron devastado un país, así el corazón del mundo entero quedará devastado en esos 10 días de aflicción, porque el león de la tribu de Judá rugirá. Ya no vendrá como cordero, sino vendrá como león. Y Jesús de Nazaret vendrá a juzgar. Tendremos que implorar su perdón. Hay muchos creyentes que piensan que tienen más que garantizado la salvación. Es un hecho y es totalmente cierto que Jesús pagó con su sangre sobradamente por los pecados de toda la humanidad. Eso es un hecho, pero también es un hecho que no todos se salvarán. Una cosa es que Cristo haya pagado por tus pecados y otra cosa muy distinta es que tú quieras su perdón. Y va a haber un día para implorar encarecidamente el perdón de Dios. Eso es lo que avisa, eso es lo que anticipa, lo que anuncia en la fiesta del perdón y la expiación. También nos está diciendo que hay una fecha para todo, que el día de la expiación es precisamente un día en este año, cae el 29 de septiembre, la tarde del 29 de septiembre. Y lo que está anunciando es que pedir perdón y recibirlo tiene una vigencia. Sí, señor. Tiene una vigencia. Todo en un sistema legal tiene plazos y vigencias. Y Dios es un Dios de orden, de leyes. Y no ha dejado que se quiebre ninguna. Jesús dijo, yo no vine a abrogar, yo no vine a dejar en el pasado ninguna ley. Yo lo que vine es a cumplir. Esa declaración implica que cada ley de Dios existe vigente el día de hoy. Entonces, esta fiesta nos avisa que hay un vencimiento también para el día del perdón.
Hoy las puertas están abiertas. Hoy hay misericordia. Hoy el Señor tiene sus brazos extendidos y su misericordia es nueva cada mañana. Y hoy podemos llegar al trono de su gracia y encontrar oportuno socorro en el día de la aflicción. Hoy. Por eso es tan importante, la palabra dice hoy. Va a llegar un día en que ya no sea más. Yo te invito a que tú con tu familia te prepares para que en esta fecha celebres verdaderamente este día de la expiación. Celebres con tu familia de una forma clara y que te estés preparando durante estos días que están próximos a llegar. Para que tú llegues allí a la reunión en hogar donde tú te reúnes, nosotros le llamamos reunión misión, y que tú llegues allí con un corazón listo, preparado, que has estado pensando cuáles son las cosas que durante este último año has fallado con el Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Has notado que tu vida espiritual ha disminuido? ¿Has notado que oras al Señor y no es lo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que tú verdaderamente encontraste una relación con el Señor abierta y vibrante, encendida, clara, nítida, una comunicación con Él? Si esto no es así, es porque seguramente hay cosas que lo están impidiendo. Y créeme, no es de parte del Señor, no es de parte de Dios. Es un Padre bueno. Todos los días nos habla, todos los días busca nuestro rostro. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo? Debe de haber algunas cosas que tú tengas que ponerte de acuerdo con Él, de que has fallado y que le pidas su perdón. Entonces, yo te voy a invitar a esta fiesta, a la fiesta del perdón, a la fiesta de la expiación, al día más santo. Le llaman los judíos Shabbat Shabbatón, o sea, para ellos es el día más santo entre los santos. Recordemos que es el día que en tiempos antiguos el sacerdote entraba una sola vez al año con sangre para expiar los pecados de la humanidad. Obviamente esto pues no tenía la eficacia que se requería y cada año tenían que estar intentando hacerlo. En realidad lo que estaban haciendo era avisando que vendría un Salvador y que entraría una sola vez y para siempre y cuya sangre sí lava al mundo de sus pecados. Su nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Pues bien, ¿qué cosas necesitarías para estar listo para esta fiesta? Porque para una fiesta hay que prepararse. ¿No te gusta prepararte para una fiesta? Las fiestas son hermosas y las disfrutas, pero no cuando llegas improvisadamente, sino cuando hay un preparativo, cuando tú verdaderamente le estás dando el espacio, el tiempo, cuando estás buscando los detalles y mientras más te estás programando para ello y preparando para ello, la fiesta sale mucho mejor y la disfrutas más. Te voy a dar dos ingredientes que no pueden faltar en tu fiesta. No necesitas comprarlos, no se requiere dinero para ellos, pero son absolutamente indispensables. El primero, el texto bíblico dice ayunar. Ayunar es simplemente dejar de comer. ¿Por qué lo dice? Pues afligiréis vuestras almas. Eso significa ayunar. Salvo los niños, las embarazadas y los enfermos, aquellos que por prescripción médica no deben ayunar, cualquier otra persona ese día, creyente en el Señor, debería ayunar. Dios te lo pide solamente una vez al año. Solamente una vez al año. El cuerpo y el alma deben de estar en sintonía, pidiendo lo mismo, buscando lo mismo. En ese día, lo más importante en el ámbito espiritual y en el ámbito material es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Ya hay quien pagó por ellos. Aprovechemos ese pago. Ahora la pregunta es, ¿por qué ayunar? Si estas razones no han sido suficientes, te podrías tú preguntar, bueno, ¿por qué ayunar? ¿Qué significa ayunar? Pensemos qué significa lo contrario. ¿Qué significa comer? Comer significa satisfacer una necesidad absolutamente básica para vivir. Es decir, si no comemos, simple y sencillamente llegar al punto en que no viviríamos. Cuando tú estás dispuesto a ayunar, lo que estás diciendo es que estás dispuesto
a morir. De tal manera que ayunar en el día de la expiación significa que no quieres nada en esta vida antes que el perdón de Dios. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que tú deseaste de esa manera ser perdonado por Dios? ¿Cuándo fue la última vez en tu vida que tú deseaste el perdón de tu familia, de los que te rodean, de tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a hacer lo que fuera necesario, espiritual y físicamente, para tener ese perdón? Dios está dispuesto, abiertamente dispuesto a dar el perdón, pero tú tienes que pedirlo. Lo segundo que vas a necesitar para esa fiesta es el arrepentimiento. El profeta Joel, en sus profecías, capítulo 2, versículo 12, dice esto: por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Así que esta escritura nos enseña que el ayuno lo que va a provocar en nosotros es que vamos a llegar al arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, no un arrepentimiento mediano, un arrepentimiento verdaderamente bíblico. Existe una palabra en griego que es la palabra metanoia, y es una palabra que se utiliza para traducirse al español como arrepentimiento. Sin embargo, esto solamente significa un cambio de dirección. El arrepentimiento bíblico real procede de una palabra hebrea que se llama teshuvah. La palabra teshuvah en términos simples es dar vuelta en U, así como un señalamiento de tránsito. Eso es teshuvah, eso es arrepentimiento en términos bíblicos. Significa no cambiar de rumbo, no es simplemente una mejora, es verdaderamente un regresar. La diferencia principal entre el arrepentimiento griego y el hebreo es que el griego solo es un concepto. Es como decirle a alguien: perdón, lo siento, no volverá a suceder. Por supuesto que eso no es malo, eso, vaya, ya es un avance, pero no es un arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico que nos revela del hebreo la palabra teshuvah es decir, perdón, sí. Lo siento, sí. Pero es un decir, ¿cómo te puedo restituir? ¿Cómo puedo reparar el daño que te hice? ¿Cómo puedo hacerlo? Necesito regresar, necesito quedar como estábamos antes. Es cierto que a Dios no podemos hacer absolutamente nada por restituirle a Él absolutamente nada, pero con Él sí podemos regresar. Nuestro caminar muchas veces nos lleva lejos del Señor. Y un verdadero arrepentimiento nos regresa al Creador, al que nos diseñó, al que pensó en el color de nuestros ojos, al que escogió la cantidad de nuestros cabellos, al que eligió las dimensiones de nuestro cuerpo, nuestra nacionalidad, el idioma que hablaríamos de manera natal. Al Señor nuestro Creador. Tenemos que regresar a Él, a su voluntad, a su palabra, apreciar sus dichos, observar sus hermosos mandamientos que han salido de su corazón. ¿Cómo podemos entonces con estos dos ingredientes indispensables, ayuno y arrepentimiento, celebrar? Nosotros podemos hacerlo muy sencillo. Podemos hacer una especie de programa en el cual en familia podamos hacer una oración en la cual bendigamos primeramente los padres a los hijos, que también los hijos se comprometan a hacer una bendición y a buscar ser transformados, inclusive a la imagen de nuestro Señor Jesús. Entendamos que el Señor nuestro Dios uno es y que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El día del perdón es un día para aprovechar. Isaías 55, 6 y 7 dice así: busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo, las puertas del corazón de Dios están
totalmente abiertas. Estamos bajo cielos abiertos, aunque la tierra esté temblando, aunque los huracanes estén golpeando, aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, aún así el Señor está en un tiempo con los brazos abiertos, extendidos, para que recibirnos a cada uno de ellos que quiera pedir perdón. Por último, quisiera recordarte que Jesús nos enseñó esto en Mateo 6:14, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Tú y yo necesitamos verdaderamente no solamente pedirle perdón a Dios, sino estar conscientes de las personas hechas a imagen y semejanza de Dios, a tus familiares, con aquellos que te has disgustado, con aquellos que has tenido roces, con aquellos que estás permanentemente a disgusto. A lo mejor tú no lo has notado, pero hay cosas también en la relación con ellos que se han deteriorado. Ese día no busques culpables, ese día no pongas pretextos, ese día no busques justicia. Ese día ofrece tu corazón extendido, pide perdón por lo que tú hayas hecho, cualquiera que sea la circunstancia, pide perdón y experimenta el perdón en su máxima expresión, un perdón que reemplaza el daño por una bendición. Como dijo David, has cambiado mi lamento en gozo, y si te han herido, tú sana. Y si te han injuriado, bendice. Si te han robado, regala. Si te han difamado, habla bien de ellos. Actúa como actuó Jesús en la cruz, que pidió perdón por los que estaban muriendo. Te invito a que no dejes pasar el Yom Kippur. Te invito a que no dejes pasar el día de la expiación. Dios te pide ese día para hacerlo fuerte, simbrar tu corazón y que tú puedas verdaderamente experimentar la libertad a través del perdón. Mi nombre es José Antonio Moreno. La comunidad en la que estamos es El Olivo, somos familia.